que van a intentar persuadir y animar al pueblo de Dios a que se meta de lleno en la reconstrucción de la destruida Jerusalén junto con el destruido templo de Jerusalén. Por tanto, aquí entramos a Primera de Crónicas, y la Primera de Crónicas va a ser un volver atrás, va a ser un volver a los inicios. Capítulo del 1 al 10 es todo lo que va a ser la historia rápida de los hechos. Y el capítulo 11 al 29 se va a detener en David. Va a exaltar la figura de David. Capítulo 29 va a buscar el altar, cómo debe construirse, debe recordar todas estas realidades. Un altar, un templo que no va a construir David, pero a David se le dan todas las instrucciones de cómo debe ser el templo. Por esto, este libro ocupa una gran parte del espacio y del tiempo en cómo son las instrucciones que le da Dios para reconstruir el templo. Porque si es importante reconstruir la ciudad solamente puede ser reconstruida construyendo primero la casa de Dios. Alrededor de ella el pueblo se va a reunir y solamente así podremos ver nosotros verdaderamente el devenir de la historia. Y Segunda de Crónicas, que es una continuidad. Aquí veremos nosotros a Salomón, el reinado de Salomón. Y después del reinado de Salomón, del 10 al 36, todos los reyes que gobernaron hasta la caída del 586. O sea, como pueden ver, los libros de crónicas simplemente se limitan a hacer una crónica positiva, con amplios detalles en la construcción del templo, porque es el elemento principal para que el pueblo de Israel pueda volver a recuperar su identidad. Si la casa de Dios es construida, si Dios viene a habitar en su pueblo, definitivamente Israel vuelve a ser el pueblo bendecido por Dios, cuya Shekinah, cuya presencia gloriosa vuelve a estar entre los israelitas. Acabamos de ver los libros de crónicas, que son una repetición de todo lo demás en otra clave, que es clave cronista, clave de estímulo para poder volver a reconstruir y ver la ciudad como Dios la pensó. Y entonces otros dos personajes importantes aquí van a ser Esdras y Nehemías. Dos personajes que van a jugar un papel importante, uno en la construcción del templo. Capítulos del 1 al 6, construcción del templo. Un libro que pretende exaltar la importancia de lo que ha hecho el pueblo de Israel cuando se ha puesto y se ha esmerado en esta construcción del templo. Aquí va a haber un compromiso comunitario importante. Van a aparecer restos de lo que era antes el templo. En la construcción del templo van a encontrar también algunos de los diferentes rasgos que habían encontrado antes, tesoros, y sobre todo en el capítulo del 7 al 10, Esdras va a hablar de la importancia que van a traer los utensilios del templo que estaban en Babilonia. Tiene un valor sentimental muy grande, usar los utensilios que habían utilizado en el primer templo. Así que aquí Esdras se va a centrar en el templo, y se va a centrar en el templo que va a estar engalanado por utensilios que formaban parte del primer templo, que había sido construido con dignidad por el rey Salomón. Ahora también el nuevo templo, que dura 40 y tantos años para construirse, va a seguir usando estas mismas vasijas, todos estos utensilios sagrados.
Y después Nehemías, que Nehemías va a volver a Palestina, va a hacer un censo, y sobre todo va a tener como misión principal la construcción de las murallas. Si hay alguien que le debemos a nosotros, que la ciudad de Jerusalén, cuyo templo había sido erigido, ahora formase una fortaleza segura, ahora se va a deber a la seguridad que ofrece en una época como el año 400, 500 antes de Cristo, lo importante que es una muralla. Un templo sin muralla, una ciudad sin muralla, es una ciudad expuesta. Por lo tanto, aquí, primero, construcción de las murallas. Cada uno de ellos va a tener su contribución. Después de esto, capítulos del 5 al 7, vuelta a Palestina. Capítulos del 5 al 7, no, del 3 al 7. Después capítulos del 8 al 12 va a haber un censo. Y después simplemente del capítulo 13, la siguiente misión de Nehemías. Es un libro que exalta la figura de Nehemías como propulsor de la construcción del templo y de la construcción de las murallas, sobre todo. Esta tradición es importante, es una tradición posterior, pero es una tradición que también busca que el pueblo de Israel encuentre motivación, porque lo que van a decir los profetas, Ageo, va a decir Zacarías, va a decir que va a acusar al pueblo de que están ocupándose solamente de construir su casita y están abandonando el pueblo, están abandonando el templo. El templo va primero, Dios va primero. En la vida, Dios va primero que nada. Nos cuesta trabajo decir, sí, cada uno de nosotros en la práctica dirá Dios, sí, Dios va primero, pero yo tengo mis hijos, tengo mis cosas, tengo que asegurar todo y después hablamos. Después de todo eso hablamos, cuidado. Aquí los profetas que van a ser Zacarías y van a decir Ageo, van a indicarnos, cuidado con eso. Van a ser profetas que van a denunciar el descuido del templo, que es considerado el descuido definitivo de Dios. Entonces, procedemos ahora a los siguientes 3 libros. Son 3 libros muy parecidos. Tobías, Judith y Esther. Más que libros, son narraciones. Tobías, Judith y Esther. Estos son narraciones, primero Tobías, de un hombre piadoso en tiempo de los asirios. Pero les recuerdo que Tobías no es sino de después del destierro. Entonces, aquí viene el punto donde, ¿y de dónde será? Miren aquí en la tabla de ustedes, lo pueden ver en el siglo III, Tobías. Sin embargo, utiliza un ejemplo de un hombre que está en los tiempos de los asirios. ¿Los asirios de qué siglo son? ¿Siglo? Octavo. 721, ¿se acuerdan? Para esa época, siglo VIII. Sin embargo, presenta como Jonás. Aquí presenta un personaje que está viviendo en el tiempo de los asirios. Y está viviendo en el tiempo de los asirios y busca rescatar el judaísmo. Pero ¿cómo? En los asirios había una época de defensiva política. O sea, la búsqueda que tenía Judá era de sobrevivir a los asirios. Entonces, ¿por qué hay que defender la fe judía? Entonces la respuesta es porque Tobías no es un libro del siglo VIII, no es de esta época, Tobías.
sino que Tobías es después del destierro, por acá, cuando ya en el periodo helenista se está atacando la religión, y entonces lo que está haciendo es como una especie de novela, narración a los mismos judíos de Tobías, que es uno que está defendiendo la fe ante los asirios. Y este busca que los israelitas que están leyendo el libro se estimulen a defender ellos la fe ante los griegos. Eso mismo va a ser también Judith. Judith es una heroína que va a vivir durante la época de los babilonios. Es otra de la narración, donde aquí esta heroína, Judith, aparece defendiendo la fe de la misma manera frente al jefe del ejército, Holofernes. Judith, de una manera valiente, es capaz de meterse en el campamento enemigo. Y mientras Holofernes, el gigante jefe del ejército babilonio, está durmiendo, agarra un cuchillo, le corta la cabeza y lo lleva donde el pueblo diciendo: aquí está, lo que ustedes no se atrevían a hacer, aquí está. El rey, el jefe del ejército enemigo. Y eso era una novela destinada a impulsar también el espíritu nacionalista y judío frente a el mundo griego. Como pueden ver, son del mismo estilo, son tres narraciones de la época del mundo helenista que tienen como finalidad animar a judíos frente al mundo helenista, utilizando sea los asirios, como sea los babilonios, como en el caso de Esther, los persas. Yo quisiera que cuando lean estos libros, cualquiera de estos tres libros, y si se animan a hacerlo sería muy bueno, cada uno de estos tres libros tiene que saberlo ubicar, porque si no van a estar perdidos. Pero los asirios, es una novela, cada uno de ellas, frente al mundo de los asirios, frente al mundo de los babilonios. O sea, asirios, babilonios y persas, pero todas ellas están siendo en realidad narradas, vividas y orientadas al auditorio que está frente a la persecución por parte del mundo griego que combate la vida de fe. O sea que este forma parte también de una especie de parecido a lo que va a ser los dos libros importantes que van a combatir el mundo griego, que van a ser ¿cuáles? Primera y segunda de Macabeos. Primera y segunda de Macabeos también. O sea, estas son tres narraciones de tipo novela, piadosas, que buscan despertar el sentimiento nacional del mundo judío en el contexto del mundo asirio, babilonio y persa, pero en los tiempos, escrita en los tiempos del mundo griego, hacia el siglo II antes de Cristo. Entonces, acabamos con los Macabeos. Macabeos va a ser toda una proeza, como ya he explicado antes, va a ser la proeza de volver a rescatar todo lo que va a ser batallas tras batallas de los hermanos macabeos que van a tratar de rescatar el templo que fue ocupado por los griegos y que entonces profanaron el templo con la presentación de una estatua dedicada a Júpiter, y que los macabeos van a ser los héroes nacionales que van a recuperar el templo de manos de los profanadores de ese templo y van a purificar el templo. Van a celebrar la fiesta de Hanukkah, van a celebrar la fiesta de la dedicación del templo, que es lo que celebra el pueblo judío todavía hasta el día de hoy, celebrando que los macabeos vencieron y que se pudo volver a dedicar el templo, se pudo volver a dedicar para el culto a Yahvé. Entonces, capítulo 1 de Macabeos, la humillación. Aquí está el inicio, lo que provocó todo, la humillación. Y después de esto, aquí el capítulo 2, Matatías se rebela y es asesinado. Y es asesinado. Asesinado. O sea que el libro de Macabeos comienza rápido, comienza con una trama inmediata, presenta la situación y entonces comienzan con Judas Macabeo, comienzan las campañas. Judas Macabeo es el primero de los macabeos que van
a combatir al rey griego que había humillado al pueblo judío y quería doblegar su fe, quería que el pueblo de Israel negara la fe que Dios le había dado. Capítulos de 10 a 12, Jonatán. Capítulos del 13 al 16, Simón Macabeo. O sea, van a hacer unas revueltas que van a continuar en el capítulo segundo, donde la ley es defendida. Capítulo segundo va a ser finalmente la victoria, pero va a ser a base de algunas narraciones épicas victoriosas. Una de ellas, hermosa, es en el capítulo 7. Capítulo 7 es el famoso capítulo de la narración de la madre, a cuyos hijos los matan delante de ella. Y ella anima a los hijos a que mantengan la fe y que se dejen asesinar con tal de mantener la fe de los padres, ya con la esperanza de la resurrección. Van a seguir las campañas todavía. Durante todo este periodo, las campañas van a seguir, y van a seguir dos capítulos también muy interesantes dentro de esta segunda de Macabeos. El capítulo segundo de Macabeos, después de que capítulo 12, uno de los elementos que no le gustó a Martín Lutero. Martín Lutero no tenía autoridad para quitar los libros de la Biblia, como decía, que alguien preguntó. Lo que pasa es que Martín Lutero se separó de la iglesia, produjo un cisma, es el fundador de la Reforma Protestante, y por eso los protestantes caminan por su lado, rechazando los libros deuterocanónicos. Uno de ellos es este, y una de las causas es el capítulo 12. Capítulo 12 es interesante, fíjense, vamos a leerlo rápidamente. Dice así, dice, después de cuando recogieron los cadáveres, vieron que algunos tenían, mira, encontraron, versículo 40, encontraron bajo la túnica de cada uno de los muertos objetos a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos, y fue evidente por qué habían caído esos hombres durante la guerra. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, versículo 43, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Pero si se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Orar por los muertos para que se les perdone el pecado. Martín Lutero decía, no, eso no es así. Después que usted se murió, si no aceptó a Cristo, usted está perdido, lo que sea, no es así. Después no hay. Y también en el capítulo 15, versículo 13, también veremos nosotros, después de acabar la guerra, a un majestuoso hombre con vestiduras blancas, que dice que Onías dice que lo vio y era una visión, era un hombre majestuoso, lleno de santidad, y en la visión se le dijo, este es el hombre que ora por la ciudad santa, es Jerusalén, el profeta de Dios. Es Jeremías, Jeremías, el profeta del cansancio. Jeremías, el profeta de Dios. Les recuerdo que Jeremías es del siglo VI antes de Cristo. Por lo tanto, 400 años de diferencia. Un muerto que reza por su pueblo es una persona santa. Quítenlo también. Por eso a Martín Lutero no le cuadraban estos libros, pero estos libros forman la épica historia de la recuperación del pueblo que defendió su fe hasta la muerte, con tal de que el templo de Jerusalén le diera culto al único Dios, el Señor, único al que hay que amar con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el alma. Amén.